Buenos días, profesor. En esta oportunidad voy a exponer mi trabajo, que viene a ser el análisis de deflexión de vigas por métodos numéricos y programación. En este caso, usé la interfaz de usuario Anaconda Navigator, la interfaz Spider para poder trabajar el lenguaje de programación Python. Planteamiento de problema. Problema planteado a resolver viene a ser que al diseñar puentes o edificaciones es crucial garantizar que las vigas no se flexionen más allá de los límites permitidos. Tenemos una viga simplemente apoyada de longitud L en la siguiente gráfica, L igual a 10 metros, sometido a una carga uniformemente variable, que puede ser un muro de contención, etc. Bien, es importante aclarar por qué desarrollé este algoritmo. Si muestra una carga fuera perfectamente rectangular y simétrica, la estática básica nos diría que la deflexión máxima está exactamente a la mitad de la viga, es decir, en L medios, como se muestra en esta gráfica de la barra. Sin embargo, en la vida cotidiana, en la ingeniería civil, se demuestra que cuando la simetría se rompe, ya sea por cargas asimétricas como la presión hidrostática, por la combinación de múltiples fuerzas en un puente, o al buscar coordenadas de deflexión específicas, este algoritmo nos permite resolver polinomios de grado superior en milisegundos, dándonos las coordenadas exactas para reforzar nuestras estructuras con precisión milimétrica. En datos y variables tenemos como dato la longitud de la viga igual a 10 metros, la distancia desde el apoyo izquierdo hasta dicho punto de estudio viene a estar dado por x, que viene a ser una variable independiente. El y de x es una ecuación de la curva elástica que mide la deflexión de la viga. Bueno, esta viene a ser una variable dependiente. Como objetivo tenemos encontrar la coordenada exacta x, donde ocurre la deflexión máxima de la viga, para poder reforzar ese punto específico, dado que a veces se falla en el diseño de vigas o estructuras. Como segundo punto, tenemos diseñar e implementar un algoritmo que automatice las iterativas, reduciendo el margen de error humano y agilizando la toma de decisiones en el diseño de ingeniería civil. Como diseño del algoritmo, cabe recalcar que hemos usado el método de Newton-Raphson. Como primer paso, hemos definido la función y su derivada. Establecemos las ecuaciones que gobiernan el comportamiento de la viga, como la función objetivo, que representa la ecuación de la pendiente de la curva elástica de la viga. Igualar esta función a cero nos dará la posición de la deflexión máxima. La derivada de la función objetivo f de x matemáticamente es la tasa de cambio de la pendiente, pero en ingeniería civil esto es proporcional al momento flector de la viga. Contar con esta derivada exacta es lo que hace que Newton-Raphson sea tan potente. Como paso 2, establecemos el valor inicial x sub 0 y los parámetros de control. El método requiere un punto de partida. Por simple expresión estática, sabemos que en una viga de 10 metros, la máxima deflexión ocurrirá cerca del centro. Por lo tanto, definimos nuestra aproximación inicial como x sub 0 igual a 5 metros. También definimos una tolerancia estricta de 0.001 para garantizar precisión milimétrica en la construcción y un máximo de iteraciones por seguridad computacional. Como tercer paso, evaluamos el punto actual en cada iteración i. El algoritmo evalúa numéricamente la función y su derivada en la posición actual x sub i. Calculamos f de x sub i y f' de x sub i. Ponemos una condición de seguridad muy importante para ese método, que si f' de x sub i es igual a 0, el algoritmo se detiene de inmediato, ya que geométricamente significaría una tangente horizontal para el eje x, lo que generaría una división por 0, que matemáticamente es una indeterminación. Como cuarto paso, la proyección de la tangente,
la ecuación iterativa. Si la derivada no es cero, aplicamos la fórmula central de Newton-Raphson. Es por eso que también usamos dicho método en este caso del análisis de flexión de vigas. Como quinto paso, la verificación del error y convergencia. Comparamos la nueva aproximación con la anterior, calculando así el error absoluto. Si este caso es menor que nuestra tolerancia ya dicha, significa que hemos alcanzado la convergencia. Y el algoritmo se detendrá y nos entregará la coordenada crítica final de la viga. Si el error aún es grande, el valor de x sub 1 más 1 pasa a ser nuestro nuevo x sub i. Y el ciclo se repite desde el paso 3. Ahora vamos a ver el diagrama de flujo. Empezamos definiendo la función y poniendo los datos que queremos. Por ejemplo, el punto de partida, el punto inicial, 5 metros, la tolerancia de 0.0001, el número máximo de iteraciones que es 10, y dichas funciones y la derivada de dicha función objetivo. Como siguiente paso va a ser calcular el f de x sub i y la derivada de f de x sub i. ¿Para qué? Para que luego pase a una condición que nos dice lo siguiente, que si la primera derivada de la función objetivo es igual a cero, si llega a pasar eso, nos va a mandar un error y se va a detener, dado que es una división por cero. En caso de que no lo sea, va a seguir el otro camino, el otro proceso, el cual usa el método de Raphson. Después de eso, calcula el error absoluto y luego pasa por una condición que nos dice que el error absoluto es menor que la tolerancia. En caso de que lo sea, muestra el resultado, la raíz de la deflexión máxima, el error final y las iteraciones. En caso de que no lo sea, pasa a una siguiente condición, que van a ser si i es mayor o igual que el número máximo de iteraciones, termina así convergencia. Y en caso de que no lo sea, asigna nuevamente el x sub i igual a x sub i más 1 e incrementa el i igual a un i más 1. Ahora vamos a ver el modelo matemático. Para encontrar la deflexión máxima, sabemos por la mecánica de materiales que la pendiente de la viga en ese punto debe ser cero. La deflexión de esta viga está dada por la ecuación siguiente, y de x, donde el w sub 0 por x entre 360 por L por E por I vienen a ser constantes. Se puede llegar a saber por dato. La pendiente teta es la primera derivada de la deflexión. Para encontrar la deflexión máxima igualamos la pendiente a cero. Entonces tenemos lo siguiente. Como había mencionado, como son constantes W sub 0, E y I, y también la longitud, el modelo simplificado a resolver es el siguiente. Y para Newton-Raphson necesitamos la derivada. Ecuación de la deflexión y la condición que si la primera derivada de f de x sub i, f de x del punto de inicio es igual a cero, el algoritmo se detiene inmediato, ya que matemáticamente significaría una indeterminación. Bien, ahora vamos a ver la solución numérica. Como primera iteración, tenemos que el punto base, el punto de inicio va a ser 5 metros. Luego de eso reemplazamos o evaluamos dicho punto en la función objetiva y en la derivada de la función, buscando reemplazar estos valores en la fórmula de Newton-Raphson para hallar la nueva aproximación, x sub 1 en este caso, que nos va a dar 5.194444. Luego de eso hallamos el error absoluto, que va a ser la nueva aproximación el, menos el punto base en este caso, ¿no?
dándonos 0.194444. Luego en la iteración 2 tenemos que el x sub 1, la nueva aproximación es 5.194444. Evaluando este punto nuevo, este punto base nuevo, en la función objetivo y en la derivada de la función, reemplazando en la fórmula de Newton-Raphson, tenemos que la nueva aproximación va a ser 5.193296. Hallando el error absoluto en esta nueva iteración, tenemos que la nueva aproximación menos la aproximación anterior nos da 0.001148. Ahora en la iteración 3 tenemos que la nueva aproximación para la iteración 3 va a ser 5.193296, que viene a ser el resultado de la iteración 2. Bueno, luego de eso, siguiendo el mismo proceso ya explicado, nos sale que la nueva aproximación es 5.193296, que viene a ser igual que la aproximación anterior, dándonos el error absoluto 0 a 6 decimales. En la iteración 4 se ve lo mismo, en la iteración 5 se ve lo mismo. Una interpretación de esto sería que cuando ya empieza a dar el error absoluto 0 o la misma aproximación, es que ya llegamos a lo requerido, ¿no? A la raíz. Pasando a la fuente de Python, tenemos lo siguiente. En el bloque 1 empiezo importando la librería de matemáticas NumPy. Nos servirá más adelante para generar los puntos exactos de la vía de 0 a 10 metros. Su apodo será NP. Bueno, siguiendo en la línea 4, aquí agregué un conocimiento extra que estuve buscando una librería para que se me facilite el crear y organizar tabla de datos que vendría a ser Panda. Importamos la librería Pandas y para no tener que escribir su nombre cada vez que la use, le pondremos la abreviatura PD. Bueno, Pandas es más conocido como el Excel de Python. Como ya había mencionado, nos va a ayudar a organizar tablas de datos y crearlos. Luego de eso importamos la librería matplotlib.pyplot con su apodo PLT. Esto nos va a servir para graficar dichos resultados. En el bloque 2 vamos a ver el modelo físico-matemático. Vamos a empezar definiendo el f de x, el cual es la ecuación principal, la ecuación objetivo. Luego de eso, el return le dice que la operación matemática devolver cuando le damos un valor de x. Luego de eso, definimos la derivada de f de x exacta de la función anterior, que físicamente nos representa el momento flector. En el bloque 3, definimos el método que usaremos. He mencionado Newton-Raphson, que define el algoritmo principal, el cual necesita de 3 componentes para funcionar, que viene a ser el x sub 0, que indica dónde empezar, la tolerancia, que viene a ser cuánto nos va a permitir fallar, y cuántas veces se va a repetir el proceso, el número máximo de iteraciones, que es el tercer componente. Luego de eso, tenemos que nos imprima este apartado, iniciando análisis de deflexión máximo. Luego de eso, ponemos iteraciones igual a una lista vacía entre corchetes sin ningún elemento, donde iremos guardando los cálculos de cada ciclo que haga. Luego de eso, vamos a definir
nuestro x actual o x igual a sub 0. El x actual o x sub 0 es la posición actual para arrancar el cálculo. Luego de eso vamos a usar el for i in range, el máxima iteración entre paréntesis, que inicia un ciclo o bucle que se repetirá un máximo de veces establecido. La letra i llevará la cuenta de en qué intento vamos. Luego de eso tenemos al f de x y diferencial de x, que lo que hace esto es calcular el valor de la función y su derivada, usando la posición actual, como dice f de x actual, y la derivada del x actual. Luego de eso usamos la sentencia if, que evalúa si esa condición es cierta y sigue la primera instrucción que le sigue. Como por ejemplo, dice que si la primera derivada es igual a 0, va a imprimir error la derivada de 0 y el método falla. Luego de eso va a saltarse todo con el break, o sea, se va a detener el programa. Luego de eso tenemos el x siguiente, la fórmula de Newton-Raphson. Aplicamos la fórmula matemática de dicho método para proyectar la recta tangente y encontrar una posición más precisa, el x sub i más 1. Luego de eso también ponemos el error absoluto entre el intento anterior y el intento nuevo para saber qué tanto nos equivocamos. Es la resta. Luego de eso, para guardar datos para la tabla, tenemos iteraciones.happen, que lo que hace esta función del Python, de la librería, es que mete dentro de la lista vacía que creamos al principio todos los datos de esta ronda. Número de iteración, posición, derivada, error. Y redondeados de 5 a 6 decimales, dado por la función del Python round. Luego de eso, tenemos otra sentencia if, otra condición, que es el error absoluto menor que la tolerancia. Bueno, esto lo ponemos para verificar si nuestro error ya es más pequeño que la precisión exigida, que es el 0.0001. Si es así, rompe el ciclo iterativo, break. Luego de eso, el x siguiente, el x actual es igual al x siguiente. Si aún no llegamos a la precisión, actualiza nuestra posición actual con el nuevo valor calculado para iniciar la siguiente ronda. Luego de eso, tenemos lo siguiente. El PD Data Frame. Aquí es donde vamos a usar la librería Panda, que toma la caja llena de datos sueltos y los transforma en una tabla estructurada de filas y columnas. Luego usamos return para que termine y entregue hacia afuera dos cosas, la tabla construida y la coordenada x final, exacta de la deflexión máxima. Ahora en el bloque 4 vamos a hacer una ejecución práctica inicialmente, poniéndole al x inicial igual a 5 metros, la tolerancia, y luego de eso la tabla de resultados. Raíz final, Newton-Raphson igual a la raíz final. Bueno, luego definimos nuestros datos reales de ingeniería, como ya lo había mencionado, 5 metros al centro y la tolerancia. Luego encendemos el algoritmo enviándole esos datos y guardamos lo que nos devuelven las variables, tabla y raíz final. Luego de eso vamos a imprimir la tabla de iteraciones, tabla de resultados. La deflexión máxima ocurre a los metros del apoyo izquierdo. Bien, ahora en el bloque 5
que viene a ser esta innovación visual gráfica para el video que he tenido que buscar en la librería de Matplotlib, teniendo el NP Linkspace. Esto es usado de la librería NumPy, que crea 100 puntos espaciados uniformemente entre 0 a 10, que representa cada milímetro a lo largo de la viga. El f de xvals, que calcula la pendiente para cada uno de estos 100 puntos. Luego de eso vamos a usar el PLT, el Matplotlib, la librería Matplotlib, que crea la gráfica, la mejora, la diseña, etc. Como primer punto tenemos el PLT Figure, que lo que hace es crear un lienzo en blanco para dibujar. El plt.plot, que dibuja la curva azul basándose en los 100 puntos generados arriba. Tenemos el plt axline y plt axline. Lo que hacen en estas funciones de esta librería es que dibuja la línea horizontal negra, eje X, y la línea vertical punteada roja, justo donde está el punto crítico o raíz. El plt skater lo que hace es pinta el círculo rojo exacto sobre la raíz encontrada. El PLT title lo que hace es le pone un título. El PLT.grid le coloca cuadrícula de fondo. El PLT.legend lo que hace es coloca la etiqueta de leyenda. Y finalmente, y más importante, el PLT.show, ya que sin esta función de la librería Matplotlib no mostraría eh, la imagen terminada en Python. Ejecutando el programa, tenemos lo siguiente. Nos bota 3 iteraciones, donde nos empieza a botar la posición, la pendiente, el momento y el error absoluto. Aquí la pregunta es: ¿por qué se detiene en la iteración 3? Porque el algoritmo se da cuenta, o el programa se da cuenta, que a partir del error 3 hacia adelante ya no es necesario calcular, porque el error absoluto siempre va a ser 0 y la posición en metros va a ser la misma. Es ahí donde acaba y nos bota la solución. La deflexión máxima ocurre a los 5.1973 metros del apoyo izquierdo. Una interpretación en ingeniería civil, matemáticamente la raíz encontrada, significa para nosotros en ingeniería civil que nuestra viga simplemente apoyada tiene 10 metros de longitud, que si la carga soportara o si la carga fuera uniforme en todo su largo, por simetría, sabemos que se flexionaría más en el centro exacto, a los 5 metros. Sin embargo, nuestro problema incluye una carga triangular que es más pesada en el lado derecho, eh, que viene a ser la presión del aire. En nuestro ejemplo real, y lo había mencionado, cómo se diferencia el ejemplo teórico de lo real. Nuestro modelo numérico nos ha demostrado exactamente cómo la física reacciona a esto. El punto donde la pendiente cero, es decir, el punto de flexión máxima de máxima deformación, se ha corrido casi 20 centímetros hacia la derecha. Como futuros ingenieros civiles, este dato es crucial. Nos indica exactamente en qué coordenada longitudinal ocurrirá el esfuerzo máximo por flexión. Y es ahí donde el diseño estructural debe enfocarse. Por ejemplo, aumentando el refuerzo de acero o revisando las dimensiones de la sección transversal de la viga para evitar fallas por fatiga o quiebre. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.